Durante los Juegos Olímpicos, el COI es la autoridad de control y delega las operaciones antidopaje a la International Testing Agency, ITA. Las audiencias son celebradas por el Tribunal Arbitral del Deporte, que durante los Juegos juzga los casos in loco en un plazo de 24 horas. La AMA supervisa las operaciones y también puede hacer controles. La lista de prohibiciones a sustancias y métodos prohibidos siempre y otros prohibidos solo en competición. El periodo en competición comienza a las 11:59 de la noche del día anterior a la competición en la que participará el deportista y se extiende hasta el final del control de dopaje relacionado con esa competencia. Atención, este periodo puede cambiar en algunos deportes. No importa cuándo se utilizó una sustancia prohibida en competición. Si sea detectada en una muestra recogida en competición, la prueba dará positivo por dopaje. Los deportistas son responsables por su rendimiento. Asimismo, son responsables de cualquier sustancia que se encuentre en su cuerpo. Antes de tomar cualquier medicamento, consulte al médico del Time Brasil. Declara todos los medicamentos y suplementos que estás usando y comprueba si existen restricciones de entrada al país de los Juegos. Precaución. Los suplementos pueden contener sustancias prohibidas. Contaminación, ingredientes no declarados, falsificación. Los deportistas deben comprender los riesgos de dar positivo en la prueba de dopaje cuando toman suplementos. La COB es responsable de informar los datos de localización de todos los atletas del Time Brasil. No cambie de habitación. Avisa al COB si te vas de la Vila dos Atletas. Si está incluido en un grupo registrado de control, actualice sus datos en Adams. Mantenga informada a la COB de su paradero, incluso si ya ha terminado su participación en los Juegos. Recuerde que los atletas pueden ser sometidos a controles en cualquier lugar y en cualquier momento. Hay 11 infracciones de las normas antidopaje. La detección de una sustancia prohibida en una muestra recogida durante un control antidopaje. Los análisis de las muestras pueden indicar el paso de una sustancia prohibida en el cuerpo del deportista, incluso sin detectar la sustancia prohibida. Así es como funciona el pasaporte biológico del deportista. Evitar, rechazarse, esconderse o negarse a hacer la prueba. No ser encontrado en las ubicaciones declaradas o no completar los datos de localización cuando se solicita. Cualquier intento de interferir con el control de dopaje. Esto incluye mentirle a la audiencia, poseer sustancias o métodos prohibidos sin una aute válida o sin motivo justificado. Transportar, vender o suministrar sustancias prohibidas. Administración de una sustancia prohibida a un deportista. Ayudar a alguien o encubrir el dopaje. Relacionarse profesionalmente dentro del ámbito de los deportes con alguien que cumple una suspensión por dopaje. Disuadir o hacer amenaza a cualquier persona que informe de dopaje. Todas las violaciones se aplican a los deportistas, 7 de ellos a los entrenadores y personal de apoyo. No hay cambios importantes en los procedimientos de control de dopaje durante los Juegos. El deportista debe comprobar que el kit de recogida de muestras está intacto, comprobar los números, que debe ser idéntico en la caja, tapa y botellas. Para las recolecciones de sangre, los atletas deben permanecer sentados 10 minutos antes de la recolección. En algunos casos, el deportista puede solicitar un retardo para presentarse en la estación de control de dopaje. Encontrar un representante. Completar la sesión de entrenamiento. Recibir tratamiento médico. Obtener una identificación con foto. Esto en controles fuera de competición. Además, en competición, participar en la entrega de premios, cumplir con los compromisos con los medios de comunicación, seguir compitiendo y hacer una sesión de relajación. Está prohibido el uso de teléfonos celulares, fotografías y videos en la sala de recolección de muestras. Después del control, las muestras se envían a los laboratorios acreditados por la AMA. El laboratorio no tiene ninguna identificación del deportista. Se convocan a especialistas de todo el mundo para los Juegos Olímpicos. En 3 turnos, los profesionales analizan 450 muestras al día, bajo la supervisión de auditores de la AMA y el COI.
La muestra A se abre y analiza, y la muestra B se conserva hasta 10 años y se vuelve a analizar en cualquier momento. Si la muestra A es negativa, finaliza el proceso. Pero si es positivo, la ITA notificará al atleta y establecerá una fecha y lugar para la apertura de la muestra B. Podrán participar el deportista y su representante. Si la muestra B también es positiva, se confirma la infracción de las normas antidopaje. Las consecuencias de una infracción de las normas antidopaje incluyen descalificación de resultados, exclusión y pérdida de credenciales de juegos, pérdida de medallas, puntos y premios, posibles investigaciones sobre el equipo en caso de deportes colectivos. Si el deportista es menor de edad, se investigará todo el personal de apoyo de los deportistas. Pero las consecuencias van más allá de los individuos. Impactan a todos aquellos que apoyaron al deportista en su desarrollo: familiares, amigos, patrocinadores. La reputación del deportista, el país y el deporte se ve afectada y la salud del deportista estará en riesgo. No olvides las fechas importantes. Periodo prejuegos, 13 de mayo al 12 de julio de 2021. Durante este periodo, el COI puede realizar controles. El 13 de julio es la inauguración de la Villa Los Atletas. Del 13 de julio al 8 de agosto tienen lugar los Juegos Olímpicos. El control de dopaje en los Juegos Olímpicos también termina con la ceremonia de clausura. Dejaste tu país con sueños, ambiciones, metas, visto como un héroe, un modelo a seguir. Todo su país espera ver su mejor desempeño. Cuando vuelvas, sigue siendo una fuente de inspiración para todos nosotros.